o de incluso de esta materia, de lo que es materiales, siempre, en la primera parte siempre hay este tipo de información. Así que esta clase no es tan complicada. Esta y la que viene, la que vamos a dictar el martes que viene, son, como les digo, son los fundamentos en los cuales después nos vamos a basar. Entonces, algunos conceptos de esos los tienen que tener. Y donde realmente vamos a empezar con temática que ya es muy de la materia, es viendo la parte de propiedades mecánicas, ahí a lo que hicieron estática, toda la parte de lo que es resistencia mecánica, tensión de fluencia, tensión máxima, etcétera, eso ya lo tienen que saber. Y para los que no la hicieron, bueno, nosotros ya ahí comenzamos, digamos, ya bien a adentrarnos en el tema de la materia, porque con esas propiedades trabajamos todo el tiempo de clases. Así que, bueno, yo ya matriculé a todos los que me mandaron mensaje, así que estamos llegando a 100 y pico, a 100 más o menos alumnos cursantes. Entre esos sé que hay chicos que están recursando la materia porque quedaron regulares. Por favor, me manden un mensaje, me avisa quiénes son para ver cómo vamos a trabajar. A mí, en una oportunidad, en un año, un alumno me comentó que como él se había inscrito para cursar la materia y después la dejó, finalmente en académica le habían borrado la regularidad también de la materia al inscribirse nuevamente. Así que eso averigüen bien, porque ese año por lo menos me habían comentado que era así, que si se reinscriben, bueno, digamos, vuelven a cero y ya quedan los resultados de la última parte, de la última cursada que ustedes hagan, que sería en este caso esta, ¿sí? Bueno, después les voy a subir también un reglamento de la materia, cómo vamos a trabajar. Como se están incorporando más alumnos, somos bastantes, así que yo les pediría que, como les había dicho, que los grupos sean, traten de que no sea de menos de 6 personas. O sea, hasta 6, traten que no sea de menos, porque si no nos vamos a complicar mucho con las correcciones. Ya después la otra semana le vamos a preparar la página bien para que puedan ir subiendo los trabajos grupales que todavía no vamos a dar. Recién vamos a hacer un trabajo práctico muy sencillo como para hacer una inducción a la materia el próximo jueves. Así que de ahí hay tiempo para que se organicen. Así que vayan organizándose a ver cómo van a trabajar. Sí, lo que les decía es que ya tuve problemas en el cuatrimestre pasado para grabar algunas clases. Cuando hay muchos alumnos me dice de que se graba, pero va a sacar a algunos participantes. No me pregunten por qué, el hecho que me sale aquí. Así que si puedo, la grabo. Y si no, lo mismo le subimos el background. Así que bueno, bueno, yo voy a ir presentando una cosita, no sé, bueno, algunos que contesten, ¿hasta qué química cursaron? No sé, porque la verdad que... O sea, química 1 está de correlativa, sí o sí la tienen que tener. Y yo creo que química 2, no sé. No creo. Sí, hubo clase el día martes. Tuvimos ya la primera clase. ¿Alguna otra duda, chicos, antes de que larguemos? Ahí estamos. Bueno, vayan ustedes entonces armando los grupos en cómo... La clase la vamos a subir, pero subiremos, yo creo que vamos a subir al PowerPoint, nada más, por lo menos de estas clases que son de Química 1 y Universo y Ciencia de Inglés para cursar. Sí, exactamente. Bueno, por eso es Química 1 y Física 1. Pasa que hay chicos que vienen después de haber cursado también Química 2, entonces por ahí es más práctico. Pero sí, ese es Química 1 y Química 2, ¿eh? Bueno. Algunos tienen Química 2, Teresa. No. Bien. Porque no es correlativo. Así que, bueno. Entonces yo subo la clase. Teresa, vos presta atención a lo que vayan preguntando, porque, bueno, yo me quedo con la imagen de la presentación nada más. Bueno.
Hola, si quieren. Pero si quieren preguntar, sería mejor al último. El micrófono y consultan. Así, O bien al último. Bien. Yo armé dos links, el día un link para los martes y un link para los jueves. Así que eso vamos a usar el tiempo que se pueda. Así que con esos mismos links vamos a entrar hasta que bueno, nos pidan que los cambiemos. Y hay 10 chicos más o menos que todavía no los incorporé a las clases del día martes. Bueno, eso ya les va a llegar la invitación para que puedan tener, para participar el martes que viene. Otra cosa, chicos, sé que han armado un grupo de WhatsApp de la materia. Ahora me gustaría que me incluyan, porque entonces, si yo esta mañana estuve editando la invitación y se ve que en algún momento se me cambió el horario, porque yo le había puesto a las 11, pero como después empecé a agregar invitados, cuando la guardé se había cambiado, como ustedes ya deben haber visto, estaba con el horario de las 11, ya no me di cuenta. Y uno de sus compañeros me avisó, así que por ahí es práctico también que nos podamos comunicar con el WhatsApp. Sé que tienen mi teléfono, así que si se animan, me agregan. Y si no quieren agregarme al grupo grande, armen un grupo, no sé, de 10, 12, que después puedan pasarse los mensajes para ustedes, cosa que yo por ahí a veces les pueda pasar algunos mensajes, porque ya nos ha pasado a veces de que a mí se me cortó, por ejemplo, la luz en mitad de la clase y no sabíamos si volvíamos, si no volvíamos, entonces nos hemos estado comunicando por el WhatsApp, es más fácil avisarles si tenemos algún inconveniente. Así que entonces, al grupo que tengan armado, por favor, me agregan. Bueno, ya estamos suficiente tiempo. Teresa, yo pongo la presentación y largamos, ¿ah? Sí. Dale. Bueno, listo, Teresa. Bueno, pasamos ya a la primera. Bien. Como les dijo la ingeniera Gareca, en esta clase lo que vamos a ver son conceptos que ustedes ya... no, la anterior. Sí, espera. ¿Sabes qué? Voy a poner Bueno. a grabar. Bueno, son conceptos básicos que tal vez ustedes ya lo traen, ¿no es cierto?, de las químicas especialmente. Es decir, que estamos abordando un poco la ciencia de los materiales, es decir, la parte básica de la ingeniería de materiales. Bien, ahí ustedes tienen el modelo de átomo de Bohr, lo básico, que está constituido por un núcleo, a su vez un núcleo y electrones, y a su vez el núcleo tiene protones y neutrones, y en los distintos niveles de energía están ubicados los electrones. ¿Por qué? O sea, ¿por qué vemos? Porque justamente la materia, los materiales que nosotros vamos a utilizar están constituidos por átomos. La siguiente. Bien, esto ya más o menos lo vimos en la clase pasada, son los distintos niveles a que uno aborda el estudio de los materiales, es decir, empezamos con la macroestructura, cuyas dimensiones o longitudes, escalas de longitudes en las cuales uno utiliza son centímetros a metros, o bien
dimensiones mayores de 1000 nanómetros. ¿Y qué es lo que vamos a observar en esta dimensión? Lo que observamos son, por ejemplo, algunas imperfecciones de los materiales, como ser porosidades, fisuras, o también podemos observar características de los materiales, como por ejemplo recubrimiento que puede tener algún material. Dentro de la microestructura, la escala que corresponde es de aproximadamente de 10 a 1000 nanómetros. Es decir, los micrones, si lo ponemos en nano, sería más o menos 1000 nanómetros, o sea, 10 micrones, 1000 nanómetros. ¿Y qué es lo que se puede estudiar a ese nivel? Son los granos, la estructura de granos que tiene el material, los límites de grano, el tamaño de los granos y todas las propiedades que son inherentes a esas microestructuras. Luego tenemos el nivel de la nanoestructura, que tienen ahí, digamos, las dimensiones, o sea, las cuales se trabaja, y son otras las propiedades que están relacionadas a este nivel de estudio. Y luego la estructura atómica, que es importante porque ustedes ven ahí qué es lo que comprende, o sea, qué es lo que podemos, en qué influye esta escala en algunas propiedades que nosotros vamos a ver en los materiales. Por ejemplo, el modo de elasticidad, que es un parámetro importante dentro de las propiedades de los materiales, y también el coeficiente de dilatación. Entonces, hay propiedades que entonces dependen de la estructura atómica, otras que dependen de la microestructura, pero no siempre dependen de una sola, sino pueden también estar influidas por tanto la estructura atómica como la microestructura. Por eso es que vemos estos distintos niveles de estudio de los materiales. La siguiente, por favor. Bueno, estos conceptos no los voy a explicar porque seguramente ustedes lo han visto. Después ustedes van a tener el PowerPoint para refrescar un poquito, digamos, para traer sus conocimientos previos de otras, de las químicas, ¿no es cierto?, que es el número atómico, la masa atómica, la valencia, electronegatividad, que son conceptos que ustedes ya manejan. La siguiente, por favor. Bien, lo que es importante es acordarse y saber qué es un enlace. Dentro de los enlaces existen los llamados enlaces fuertes, que comprenden los enlaces de tipo iónico, los enlaces de tipo covalente y los enlaces de metálicos. Estos tres tipos son enlaces bastante fuertes y se les dice también enlaces primarios. Y luego tenemos un cuarto tipo de enlace, que es el llamado enlace de Van der Waals, que es más débil, y ya vamos a ver en qué, digamos, circunstancias se presenta. La próxima, por favor. Bueno, dentro de los enlaces fuertes tenemos el enlace metálico. Recordarán ustedes que el átomo de un elemento metálico, ¿no es cierto?, pierde, digamos, sus electrones de valencia y se forman una nube de electrones que, digamos, rodea a ese a ese átomo que ha perdido esos electrones, ese átomo que se transforma en un ion positivo, ¿no es cierto?, porque ha perdido los electrones, y digamos, esa nube de electrones es, digamos, o ese tipo de enlace es el que le da determinadas propiedades. Por ejemplo,
al moverse los electrones con facilidad, si uno le, digamos, lo somete a un, digamos, a un voltaje, esos pueden empezar a conducir la electricidad. Es decir, una de las propiedades importantes debido a ese enlace es, digamos, la conductividad eléctrica. Además, otra de las propiedades importantes es estos materiales muestran también una excelente, digamos, utilidad, pero, digamos, el nivel atómico no es, o sea, no es el determinante para esa ductilidad. Si bien influye, pero no es, digamos, el único factor que influye en la ductilidad. Hay otras razones que las vamos a ver más adelante cuando veamos toda la parte de mecanismos de endurecimiento y todos los tipos de acero, los cuales van a influir justamente en la ductilidad de algunos metales. ¿Qué es la ductilidad? Para algunos que no conozca o a lo mejor no ha sentido, la ductilidad se refiere a cuando el material puede estirarse o puede doblarse sin romperse. Hay algunos aceros que tienen una excelente ductilidad y eso trae aparejado otras propiedades. En cuanto a los puntos de fusión de estos materiales que cuentan con este tipo de enlace, son relativamente altos. En cuanto a las propiedades, otra propiedad que podemos nombrar son las propiedades ópticas, refleja bien la radiación visible, además, los metales tienen un carácter electropositivo, debido a esto tienden a sufrir lo que se llama la corrosión, término que también tal vez lo conozcan, pero ya se lo va a abordar en otras unidades, que la corrosión, digamos, es un fenómeno muy importante que debe ser tenido en cuenta porque provoca, digamos, un deterioro en el material. Bien, ese es en cuanto al enlace metálico, o sea, cómo el enlace metálico influye en algunas propiedades. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Ustedes en química han aprendido qué es el átomo, cómo está constituido, las capas, los distintos tipos de enlaces, pero ahora tenemos que relacionarlo justamente porque estamos en materiales, tenemos que relacionarlo a, digamos, a los materiales. En cuanto al enlace covalente, los enlaces covalentes, o sea, ¿de qué provienen o cómo o por qué se producen? Porque, digamos, se comparten, ¿no es cierto?, los electrones. Esto ustedes ya lo saben. Por ejemplo, si tenemos el caso de la sílice tiene 4 electrones, ¿no es cierto? Entonces forma un tetraedro uniéndose a otras 4 átomos de sílice compartiendo un electrón, de manera que alrededor del átomo de sílice quedan, digamos, 8 electrones. Los enlaces covalentes son también muy fuertes, son duros. Por ejemplo, un ejemplo de esto tienen el diamante, que ustedes saben que, no sé si habíamos hablado, no, aquí todavía no, pero existe una escala de dureza que se llama la escala de Mohs, que está formada, o sea, es una escala, digamos,
más para comparar, una escala comparativa con la cual se, digamos, obtiene la dureza de algunos minerales, y está formada por 10 minerales que tienen una dureza del 1 al 10. La 10 es la más dura, y justamente el diamante es el número 10, es decir, el que tiene mayor dureza dentro de esta escala. Otros materiales que tienen una alta dureza son, por ejemplo, el carburo de silicio, que es un material cerámico, el nitruro de silicio, el nitruro de boro. Todos estos tienen enlaces covalentes y tienen también un punto de fusión bastante alto. Además, tienen una ductilidad limitada. ¿Por qué? Porque estos enlaces, o sea, que se producen dentro de estos materiales, son direccionados. Es decir, cuando ustedes tenían el enlace metálico, los electrones eran una nube que, digamos, no estaba directa, o sea, es una nube que, como les decían en química, son electrones deslocalizados. En cambio aquí, cada átomo está colocado en una dirección determinada. Eso hace que la ductilidad sea menor que en los materiales que tienen enlaces metálicos. Es decir, justamente que este tipo de enlace es un enlace direccionado. Bien, hay algunos polímeros que tienen este tipo de enlace, como por ejemplo de materiales, les digo. Además, tienen, digamos, hay algunos que de estos materiales que son muy quebradizos, es decir, que no se puede decir solamente con saber la estructura o el tipo de enlace, cómo va a ser las propiedades. Es necesario también tener toda una serie de propiedades, tanto atómicas como microestructurales, para saber, digamos, el comportamiento del material. En principio, nosotros inferimos que, bueno, no va a ser, digamos, dúctil porque tiene enlaces direccionados, pero también tenemos que considerar otras propiedades para ver cómo es el comportamiento de ese material. El próximo, por favor. Bien, dentro de los otro de los enlaces fuertes tenemos los enlaces de tipo iónico. Aquí hay una cesión, como ustedes saben, o transferencia de un electrón, es decir, que tenemos átomos diferentes. En cambio, en los enlaces de tipo covalente, los enlaces eran entre átomos iguales. Por ejemplo, la sílice, habíamos visto, ¿no es cierto? Que se enlaza con otros átomos de sílice. Aquí son átomos distintos, por ejemplo, un átomo de sodio y un átomo de cloro. El átomo de sodio, digamos, le cede al átomo de cloro completamente su electrón de valencia, entonces el átomo de cloro queda con los 8 átomos que necesita. Son enlaces fuertes, los materiales que tienen este tipo de enlaces son, o sea, tienen alto punto de fusión y son bastante duros. Bien, la próxima, por favor. Y luego tenemos los enlaces débiles, que estos, digamos, son enlaces o fuerzas o uniones de tipo intermoleculares, es decir, que son interacciones que mantienen unidas a moléculas. Y son fuerzas de tipo electrostáticas. Y tienen una diferencia con las
intramoleculares, porque estas son, digamos, fuerzas que unen moléculas, las otras unen átomos, es decir, eso no quita que dentro, ¿no es cierto?, de estos enlaces digamos, estos enlaces moleculares, haya, estén los átomos que tengan, digamos, fuerzas de tipo iónico, covalente o metálico. Bien, en el siguiente, por favor. Y ahí, bueno, ustedes pueden ver todos los tipos de enlaces, como por ejemplo el puente hidrógeno, que ustedes lo conocen muy bien, si lo han visto en química. La anterior. Eso. Bueno, aparte de tener esos tres tipos de enlaces fuertes y el cuarto que es un enlace de tipo más débil, que es el enlace de Van der Waals, tenemos enlaces de tipo mixtos, es decir, que se pueden presentar a la vez enlaces iónicos y de Van der Waals o de Van der Waals más covalente o metálico más covalente, metálico más iónico, covalente más iónico, etc. Por ejemplo, los materiales cerámicos, justamente la definición de materiales cerámicos es que tienen enlaces iónicos o covalentes o una mezcla de ambos. Por eso ven ustedes que en cada vértice de ese tetraedro tienen un tipo de enlace y el enlace, digamos, cerámico corresponde a un intermedio entre el covalente y el iónico. Luego tienen los otros tipos de enlaces que también pueden tener una porción o algo de otro tipo de enlace. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, hay muchas propiedades que dependen justamente de cuál es la fuerza que están unidos estos átomos. Cuando tenemos dos átomos, la distancia de equilibrio de esos dos átomos está, digamos, causada por un equilibrio entre las fuerzas repulsivas y las fuerzas atractivas, ¿no es cierto? Entonces, esa distancia es el resultado de las fuerzas atractivas y de las fuerzas repulsivas. En el enlace metálico, por ejemplo, la atracción entre los electrones y el núcleo se equilibra, ¿no es cierto?, con la repulsión de los otros núcleos. Es decir, un átomo, como habíamos visto hace un momento, tiene electrones de valencia que se deslocalizan, es decir, forman la nube de electrones. Entonces lo que queda es un ion, habíamos dicho hace rato, un ion positivo, y esos electrones de ese átomo están fuertemente atraídos por el núcleo. Y ahí hay una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción está equilibrada por la fuerza de repulsión que existe entre núcleo y el núcleo vecino, es decir, de otro átomo metálico. Ahora, la separación de equilibrio, digamos, ¿cuándo se produce? Es decir, ¿cuál es la separación que hay entre un átomo y otro? Cuando la energía interatómica de ese par de átomos es la mínima. Ustedes saben que siempre es la ley esa que siempre las energías tienden a un mínimo. Bueno, esa energía interatómica es, digamos, o sea, esa separación de equilibrio va a ocurrir cuando esa energía sea mínima. Es decir, cuando no haya, digamos, una fuerza ni de atracción ni de repulsión neta. Es decir, que haya, digamos, no haya, como les decía, una fuerza neta. Entonces, el espaciamiento que va a haber en un metal, por ejemplo, sólido,
es generalmente, como ven ahí, es de, bueno, eso ya lo vamos a ver en otra diapositiva, pero la distancia que existe mínima entre dos átomos es igual a la suma de los dos dos radios, de los radios, es decir, es igual a un diámetro. Esto lo podemos utilizar cuando los átomos son iguales, es decir, cuando, por ejemplo, tenemos dos átomos de sílice, pero no cuando los átomos son distintos, en el caso, por ejemplo, del enlace de tipo iónico, porque ahí nosotros tenemos la unión de dos átomos que van a tener distintos radios, ¿no es cierto? Entonces, vemos ahí en el diagrama que hay una energía mínima, que es la que corresponde al espaciamiento interatómico de esos átomos. La energía, esa mínima, también se puede decir que es la energía necesaria para poder romper ese enlace. Ahora, esta energía va a variar, o sea, va a ser, mejor dicho, o va a depender, hay determinadas propiedades que van a depender digamos, de la magnitud de esta energía. Por ejemplo, a ver, aquí está, la próxima, por favor. Ahí tenemos, por ejemplo, el módulo de Young, es decir, el conocido no sé si ustedes lo llegaron a ver, pero cuando uno tiene, bueno, si no lo conocen, les doy una idea de que cuando uno le imprime una fuerza a un material y lo, digamos, primero existe un periodo elástico, luego un periodo plástico, todo eso se puede, digamos, se puede o diagramar en un gráfico o en un esquema llamado tensión de formación, y tiene, como yo les decía, un periodo elástico y un periodo plástico. Dentro del periodo plástico, la ley que, digamos, gobierna es la ley de Hooke, y ahí tiene un parámetro llamado el módulo de Young, que es, digamos, una medida de la rigidez del material. Si no lo entienden, o si no lo han visto, a lo mejor ya lo han visto, ya cuando veamos, cuando se vean las propiedades mecánicas, lo van a entender mejor. Por ahora, ustedes lo que tienen que sacar digamos, de esta clase es que hay determinadas propiedades que van a depender de la estructura atómica de los materiales. Entonces, y van a depender también, sobre todo, de los enlaces. En este caso, habíamos dicho de que este enlace, los átomos se van a acercar a una distancia mínima, y la energía necesaria para poder romper ese enlace va a ser esa energía que yo le estoy hablando. Esa energía es, digamos, se ve graficada como, digamos, el pozo o el pozo de energía que tienen en la gráfica. Es decir, cuanto más profundo es el pozo, esa energía va a ser mayor y va a ser más difícil, por ejemplo, va a tener más difícil romper el material, o más difícil desunir el material, va a tener, por ejemplo, un módulo de Young bastante alto,
Es decir, eso me da una idea, como yo les decía hace un momento, de la rigidez del material, y además otras propiedades que en las que influye también es en la dilatación. ¿Mm? Por ejemplo, cuanto mayor, digamos, la energía es esa energía, es más difícil que el material se dilate. ¿Mm? Entonces, esos materiales los átomos de esos materiales se van a poder separar muy poco. ¿Mm? Entonces, en algunos casos es conveniente esto que ocurra. ¿Por qué? Porque se necesita que no haya dilatación o contracción de determinados materiales, como por ejemplo, a ver, un ejemplo, una cerámica, o un vidrio, por ejemplo, un vidrio que ustedes utilicen en el laboratorio. Es necesario que ustedes, cuando esté en contacto con el calor no se dilate, entonces ahí, por ejemplo, es necesario que, digamos, esa energía sea bastante grande y, digamos, sea difícil, digamos, que ocurra una dilatación del material, porque va a ser difícil también hacer que la distancia entre esos átomos sea mayor. En la diapositiva que está ahora, ustedes ven ahí en el dibujo que está más abajo, ven cómo el módulo de Young está representado por la tangente de esa curva, es decir, es la derivada de la fuerza con respecto a la separación. Entonces, eso, cuanto mayor es la pendiente, es decir, mayor va a ser ese pozo de energía y más difícil, o sea, más rigidez va a tener el material. Entonces vemos cómo determinadas propiedades, como ser el módulo de Young, como ser el coeficiente de dilatación, dependen en gran medida de, digamos, de estos parámetros, o depende de la estructura, digamos, interna del material, es decir, de la estructura, o sea, de los enlaces atómicos. La próxima, por favor. Bien, aquí tienen, digamos, más claro cómo, digamos, la influencia de este enlace en tanto en el módulo de elasticidad como en el coeficiente de dilatación de los sólidos. Ustedes ven ahí la expresión, que es fuerza sobre área, ¿no es cierto? Es igual al módulo de Young por la variación de longitud sobre la longitud inicial. Entonces, ese módulo de Young, o sea, esa E, va a depender de, digamos, de la energía. En este caso, si ustedes ven el gráfico, ven la curva de verde más claro, que tiene un pozo más profundo de energía. Entonces, en la diapositiva anterior habíamos visto que el módulo de Young era la tangente a esa curva, la pendiente. Entonces ven ustedes ahí cómo va a tener un elevado módulo elástico. Luego, la que tiene un bajo módulo elástico tiene ese pozo de energía menos profundo. Y con respecto también al coeficiente de dilatación, la curva celeste es la que tiene un bajo coeficiente de dilatación, en consecuencia no se va a dilatar, por eso tiene un pozo más profundo de energía, va a ser más difícil, digamos, desunir esos átomos. Entonces va a ser más difícil que se dilate, por eso es que el pozo es más profundo. Y por lo contrario, aquellos que sea más fácil, digamos, cuando uno lo calienta, que se dilate, ese pozo de energía va a ser menor. La próxima, por favor.
Bueno, aquí hay un resumen bastante gráfico de cómo cada tipo de enlace varía con, o sea, mejor dicho, cómo cada propiedad varía con el tipo de enlace. Vemos que el módulo elástico en los enlaces covalentes, que son enlaces bastante fuertes, en los iónicos y en los metálicos, es alta. En cambio, en los enlaces de tipo de Van der Waals, que habíamos dicho que era un enlace débil, también el módulo elástico es bajo. La temperatura de fusión, tanto en los materiales que tienen enlace covalente, iónico o metálico, son bastante, estas temperaturas son bastante altas, y en los enlaces de Van der Waals son bajas. El coeficiente de dilatación, que lo vimos gráficamente, también es bajo en el covalente, iónico y en el metálico en menor medida, pero en los enlaces de Van der Waals, como digamos se dilata fácilmente, es bastante alto el coeficiente de dilatación. Bueno, aquí tenemos también otras propiedades como la conductibilidad eléctrica, la dureza. Al ser, digamos, bastante duro el material, va a tener también temperaturas de fusión alta, es decir, que las propiedades de temperatura de fusión y dureza están más o menos relacionadas. Y luego en el gráfico de la parte inferior tenemos cómo es, digamos, la gráfica tensión de formación para los distintos materiales. Los materiales que, digamos, que nosotros los definimos a través de su estructura, de su composición. Por ejemplo, los cerámicos que tienen enlace covalente o iónico, o algunas predominantemente covalente, tienen una baja tenacidad y son bastante frágiles y tienen un módulo de elasticidad bastante alto. Es decir, esa curva azul, ustedes ven que digamos, por ahora, o a lo mejor hay algunos que ya saben, ya han cursado estática o alguno física, saben que la tenacidad es, digamos, una medida de la tenacidad es, digamos, el área bajo la curva tensión de formación. Cuando se trata de materiales cerámicos, los materiales cerámicos no tienen periodo plástico, es decir que solamente tienen el periodo elástico, en consecuencia la tenacidad va a ser bastante baja. Es toda esa área celeste que ustedes ven debajo de la curva azul. Los metales, en cambio, como tienen, digamos, ustedes pueden ver ahí, tienen una alta tenacidad, que es la curva verde. La tenacidad es bastante alta porque es toda esa área que está debajo de la curva, y tienen un módulo de elasticidad más bajo que los cerámicos, es decir, un módulo de elasticidad medio. Y los polímeros, que tienen generalmente enlaces de Van der Waals, tienen muy baja tenacidad. Vemos el área esa bajo la curva, tienen una elevada ductilidad y el módulo de elasticidad bajo, justamente por el tipo de enlace que tienen los polímeros. Pero tenemos que tener cuidado, o sea, hay también otros factores que pueden influir en determinadas propiedades. Es decir, nosotros para saber el comportamiento de un material, no solamente tenemos que considerar un parámetro, sino que tenemos que considerar toda una materia de parámetros que nos va a determinar el comportamiento de ese material. La próxima, por favor. Bien. Bueno, cuando uno tiene un sólido de tipo amorfo, es decir, que las estructuras no se van a, o sea, no va a haber una estructura cristalina a largo alcance, o sea, no se va a repetir esa unidad cristalina a través de las tres dimensiones.
solamente va a tener, digamos, un ordenamiento a corto alcance, es decir, el átomo o la molécula unidad sí va a obtener, digamos, un ordenamiento, pero no a largo alcance, no se va a repetir, decimos que es un sólido amorfo. Y, digamos, el agrupamiento va a ser aleatorio, es decir, no va a tener un orden como es en el caso de los cristalinos. En este caso, este agrupamiento aleatorio, digamos, las propiedades son isótropos, es decir, que vamos a tener iguales propiedades en cualquier dirección que nosotros consideremos. Por ejemplo, en el caso de los vidrios o algunos cerámicos que tienen, digamos, parte vidrio, tienen una porción de vidrio bastante alta. En cambio, en los agrupamientos ordenados, que en el caso de los cristales, son materiales materiales muy anisótropos, porque sus propiedades van a cambiar según la dirección que nosotros consideremos. En este caso, por ejemplo, los metales, los polímeros, los cerámicos, son materiales anisótropos que van a tener diferentes propiedades según la dirección que nosotros consideremos. Por eso, cuando se le hace algún ensayo, por ejemplo, a un cerámico, hay que tratar de tomar muestras en distintas direcciones para ver cómo va variando esa propiedad según la dirección. La próxima, por favor. Bueno, esto más o menos ya lo conocen. El gas, por supuesto, no presenta ningún tipo de ordenamiento. El vapor de agua presenta un ordenamiento a muy corto alcance, es decir, la molécula sí está ordenada, pero esa estructura no se repite en las 3 dimensiones. Los vidrios también tienen un ordenamiento a corto alcance, es decir, ustedes ven ahí cómo el átomo de sílice que se va unido a otros átomos de silicio, ese átomo sí está ordenado, tiene un ordenamiento, pero si uno lo considera a largo alcance, es decir, no hay un ordenamiento. Los metales, como tienen, digamos, estructura cristalina, y ven en el gráfico D, ven que tiene un ordenamiento a largo alcance en las 3 dimensiones. La próxima, por favor. Bueno, hay materiales que pueden exhibir distintos tipos de estructuras. Por ejemplo, y volvemos a la sílice, ¿no es cierto? La sílice puede adoptar una estructura cristalina, por ejemplo, en el cuarzo, es decir, que tiene un ordenamiento, y en cambio, en el vidrio tiene una estructura amorfa, es decir, que no tiene un ordenamiento, tiene una estructura o un ordenamiento de corto alcance. Vemos entonces como un mismo compuesto, que es la sílice, es decir, silicio-oxígeno 2, puede adoptar 2 tipos de estructura, una amorfa y otra cristalina. La próxima, por favor. Bueno, ahora, aquí tenemos un comportamiento alotrópico, es decir, que son materiales que, si bien tienen la misma composición, pero pueden adoptar distintos tipos de estructura cristalina. Por ejemplo, aquí tenemos el carbono, ¿no es cierto?, que puede adoptar la forma de grafito, donde tiene un enlace mixto covalente más Van der Waals, o bien puede adoptar la forma de diamante, donde tiene un enlace de covalente puro. Estas alotropías es importante tenerlas en cuenta en los materiales porque muchas veces producen, ¿no es cierto?, producen, digamos,
contracciones o dilataciones que hay que tenerlas en cuenta cuando, digamos, se está produciendo un material y que pueden llegar, digamos, a producir fisuras o roturas en los materiales. La próxima, por favor. Bueno, aquí también repetimos un sólido amorfo que no tiene, digamos, una periodicidad a largo alcance y son isótropos, es decir, que las propiedades físicas van a ser iguales en cualquier dirección, por lo contrario de los sólidos cristalinos. La próxima, por favor. En los sólidos cristalinos tenemos una unidad que se repite, entonces vamos a tener, digamos, diferentes propiedades en diferentes direcciones, por eso es un material generalmente los materiales cristalinos son materiales anisótropos. Muchas veces es un problema tener materiales anisótropos, otras veces no, como también muchas veces es un problema tener materiales amorfos, o a lo mejor es una ventaja también. O sea, depende, en la ingeniería de materiales todo depende para qué se va a utilizar el material. Además, ahí ustedes pueden ver que cuando las partículas digamos, se colocan de esa forma para formar una red, digamos, la energía total disminuye. Y ustedes saben que todo sistema siempre tiende al estado de menor energía. La próxima, por favor. Bueno, esto también son conceptos bastante básicos que se los dejo para que los lean, que es una red, ¿no es cierto? O sea, una red es, digamos, todo un conjunto de unidades que, digamos, se acomodan una con respecto a la otra. La celda unitaria es la unidad mínima, el radio atómico, luego el factor de compacidad, es decir, comparar, digamos, ya sea una dirección o comparar un plano con respecto a la superficie total o al volumen total. Los números de coordinación, parámetros de red, son todos, digamos, definiciones o conceptos que ustedes deben haber visto en la parte de química. La próxima, por favor. Bueno, seguimos con la parte de sistemas cristalinos para, digamos, determinar o para, digamos, individualizar un determinado tipo de estructura cristalina, se utilizan determinados parámetros, ¿no es cierto? Como por ejemplo los puntos, las direcciones o los planos. Las direcciones, digamos, ya por convención, ¿no es cierto?, se notan con una letra A, B y C, A para una determinada dirección, B para la dirección en y C para la dirección Z. Y luego también los ángulos entre ejes, que también ya son, ya está, digamos, estandarizado, ya, digamos, ya es, digamos, alfa, beta y gamma, ya son parámetros que se han sido consensuados, que se los llama así, digamos, de esa manera. Por ejemplo, el ángulo alfa, que es el ángulo que forman ejes o direcciones entre A y C, el ángulo alfa, que es el que forma las direcciones B y C. Entonces eso ya está, digamos, estandarizado, ya por norma se los llama de esa manera. Y son parámetros que van a definir mi celda unidad, para definir qué tipo de estructura cristalina con la cual yo estoy trabajando. Bueno, y abajo de ese tienen un gráfico donde tienen una red cristalina donde se
repite esa celda unidad. La próxima, por favor. Bueno, en la naturaleza, este señor, no sé cómo se pronuncia, francés, me imagino, pero Bravais son las 14 celdas básicas de Bravais, donde están, digamos, incorporadas todas las estructuras que pueden, digamos, haber en la naturaleza y también en estructuras de materiales hechos por el hombre también. Tienen la estructura cúbica, las tres formas de la estructura cúbica, la cúbica, el patrón, es decir, la cúbica simple. Luego tienen la cúbica centrada en las caras, centrada en los cuerpos. Esta estructura cúbica es muy importante en los metales. Ya van a ver ustedes cuando vean la parte de acero, las estructuras que adopta, digamos, el acero de acuerdo a la composición y de acuerdo a la temperatura va a adoptar distintos tipos de estructura cúbica. Luego tienen la estructura tetragonal, la tetragonal centrada en el cuerpo, la estructura hexagonal, las ortorrómbicas, las romboédricas, monoclínicas y la estructura triclínica. Es decir, son 14 redes que comprenden todas las estructuras cristalinas que existen, digamos, o conocidas hasta ahora, porque no sabemos, en una de esas pueden surgir nuevas estructuras, ¿no es cierto? Se pueden crear nuevas estructuras, o a lo mejor se pueden descubrir o crear. Por lo menos hasta ahora hay estas 14 celdas básicas de Bravais. Es decir, las 14 formas cómo se acomodan los átomos en una unidad cristalina. La próxima, por favor. Bueno, aquí también volví a repetir los distintos sistemas que existen. La próxima, por favor. Bien, aquí están de nuevo, para que vean bien. Aquí dice 7 sistemas cristalinos, ¿no es cierto? Y 4 celdillas unidad. Celdillas unidad o sea, se refiere al patrón, es decir, a la básica, a la cúbica simple, a la tetragonal simple, a eso se refiere. La próxima, por favor. Bueno, todos los puntos que existen, o direcciones, o planos que existen en una celda unidad o en una red, es necesario ubicarlos dentro del espacio. Para eso se utilizan los índices de Miller, los llamados índices de Miller. Por ejemplo, para un punto, o sea, así como nosotros ubicamos un punto en un sistema de coordenadas, aquí también cada punto de una celda o de una red, ¿no es cierto?, tiene un parámetro que la define, que son los índices de Miller. Es decir, está en 3 dimensiones, son 3, ¿no es cierto?, los parámetros que definen un punto. Pueden definir un punto o también se utilizan, ¿no es cierto?, o sea, direcciones o también planos. La próxima, por favor. Bueno, aquí tienen las direcciones que también, ¿no es cierto?, están definidas por 3 parámetros o 3 puntos. Si bien están definidas por 3 puntos, pero ustedes ven que aquí están entre corchetes, lo que significa que son direcciones. La próxima, por favor. Bueno, y aquí tienen los planos cristalográficos. Ahora, yo lo estoy pasando rápidamente porque se supone que ustedes alguna vez en química lo han visto, ¿no es cierto? ¿Por qué
traemos, digamos, para que ustedes recuerden a colación todos estos puntos, direcciones, planos, porque hay comportamientos de los materiales que, digamos, va a depender de estos planos o de estas direcciones. La próxima, por favor. Bueno, lo que vemos aquí es cómo se acomodan, ¿no es cierto?, los átomos y a qué es igual el radio por ejemplo, en una estructura cúbica simple, en una estructura cúbica centrada en el cuerpo o en una estructura cúbica centrada en las caras. Entonces, ustedes ven que hay en un radio o pueden haber dos o tres átomos. Entonces, eso va a dar una idea de, y también ya vamos a ver en figuras posteriores para que ustedes lo vean más, huecos o lugares vacíos, porque, por supuesto, si nosotros estamos siempre, digamos, bajo la hipótesis de que del átomo es una esfera, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros acomodamos las esferas estas en los vértices de ese cubo, siempre van a haber lugares vacíos, ¿no es cierto? Van a quedar lugares vacíos, no van a ser lugares grandes, pero van a ser lugares vacíos. Entonces, va a haber un factor de empaquetamiento, es decir, va a haber una densidad, digamos, teórica con respecto a una práctica. Es decir, debido a esos lugares vacíos, tal vez nosotros las densidades que sacamos no son, digamos, las correctas, no son ¿cómo les podría decir? Las verdaderas. La próxima, por favor. Bueno, aquí lo que se hace, o sea, lo importante es qué es la compacidad, ¿no es cierto? O sea, lo que yo les decía, ustedes tienen es la relación entre el volumen real que ocupan los átomos y el volumen de la celda. ¿Ven? Nosotros consideramos la celda, ¿no es cierto?, como todo el volumen que tiene adentro. ¿Mm? O sea, el cubo ese, todo el volumen, pero realmente los átomos no ocupan todo el volumen. Por eso yo les decía que una forma de decir es que esa compacidad me va a dar qué parte de esa celda va a ocupar van a ocupar los átomos. O sea, vamos a tener para distintos tipos de cristal, para distintos tipos de, por ejemplo, para cúbica centrada en las caras, cúbica centrada en el cuerpo, vamos a tener distintos tipos de compacidad. Por supuesto que hay algunas que van a tener un valor mayor de compacidad y vamos a ver enseguida qué es lo que implica ese valor mayor o ese mayor valor de compacidad. La siguiente, por favor. Bueno, generalmente los materiales, cuando se deforman en planos y en direcciones donde hay mayor compacidad, es decir, en planos más compactos. Por eso, como yo les decía anteriormente, es necesario conocer, digamos, qué es un plano, qué es una dirección y cuáles son los planos de mayor compacidad, cuáles son los planos más densos, porque en esos planos es donde el material, digamos, se va a deformar, es decir, una parte del material se va a deslizar con respecto a la otra. Aquí ustedes la pueden visualizar en la celda unidad, que tiene un plano que le está atravesando, entonces, como es un plano de alta densidad, una parte de esa celda se va a desplazar con respecto a la otra. O sea, estas direcciones o planos son los planos de más fácil deslizamiento. La próxima, por favor.
Bueno, aquí ustedes tienen, para mostrarles solamente los distintos tipos de estructuras que se dan en los metales. En los metales se dan sobre todo la estructura cúbica centrada, como yo les decía hace un momento, centrada en las caras, cúbica centrada en el cuerpo y hexagonal. Y en los materiales cerámicos hay muchos tipos de estructuras. En los metales se da sobre todo estos tres tipos, pero en los cerámicos tienen muchos tipos de estructuras cristalinas. Hay trigonales, por ejemplo, la calcita que es un material cerámico, tiene una estructura trigonal. Ya vamos a ver, ya les voy a mostrar cuando terminemos de pasar este PowerPoint algunos minerales para que ustedes vean cómo la mínima unidad se repite algunas veces, o sea, lo que nosotros vemos en el nivel nano o en el nivel atómico, podemos visualizarlo en forma macro, cómo se van repitiendo estas celdas a nivel macro que podemos ver, digamos, la estructura cristalina de estos materiales. La próxima estructura, la próxima, por favor. Bueno, aquí están las características. Vemos que la compacidad, o sea, la densidad es de 0,74. Corresponde a una estructura cúbica centrada en las caras y son bastante maleables y dúctiles, justamente por esos planos por esa alta compacidad que tiene, por esos planos altamente densos y compactos que los materiales pueden, digamos, digamos, deformarse. Y en cambio, hay otras estructuras de los aceros, por ejemplo, de los metales, por ejemplo, la estructura cúbica centrada en el cuerpo, que no son tan maleables y dúctiles como esta, porque justamente vamos a ver que el factor de compacidad es menor. La próxima, por favor. Esta es una estructura cúbica centrada en el cuerpo. La próxima, por favor. La próxima. Ven aquí que, si nos fijamos, no, la anterior. Esa. La compacidad es 0,68 y habíamos visto que la compacidad en la estructura cúbica centrada en las caras era de aproximadamente 0,71, creo, o 0,72, no recuerdo bien, pero ven ustedes cómo la compacidad aquí es menor y no son tan maleables como los materiales que tienen la estructura anterior. Son duros y no son tan maleables, al no ser tan maleables, tienen mayor resistencia y menor ductilidad que los anteriores. La próxima, por favor. Bueno, y bueno, aquí tienen una estructura hexagonal compacta que también adoptan, por ejemplo, hay algunas microestructuras en los aceros que adoptan este tipo de estructura. Vamos a ver las características, la próxima. La compacidad es 0,74. Ven ustedes que a pesar de tener una alta compacidad, no tienen las mismas características que, una estructura cúbica centrada en las caras. Por eso es que nosotros no tenemos que quedarnos con una sola característica, sino es toda una serie de características que le va a dar las propiedades a los materiales. Si bien influye, pero no es todo eso, o sea, no nos podemos agarrar de una sola
de una sola característica para definir las propiedades de un material, sino que tiene que ser todo un conjunto que le va a dar, digamos, las propiedades a los diferentes tipos de materiales. ¿Influyen? Sí, influyen en poca medida, más o menos en mediana medida o en una alta medida en las propiedades, pero digamos, hay otros factores que también influyen y por eso es que no nos tenemos que quedar solamente con un factor. Bueno, eso es más o menos esto. Ustedes, yo creo que ya nosotros suponemos, ¿no es cierto?, que ustedes han visto algo en las químicas que han cursado. Ahora lo que les voy a mostrar es algunos minerales para que ustedes vean cómo esa estructura ustedes la pueden ver a largo alcance, es decir, macroscópicamente. Bien, no sé si ahí alcanzan a ver. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto es una calcita. Tiene, si ustedes se fijan después en la 14 redes de Bravais, si se fijan en la estructura trigonal, van a ver que es exactamente igual. Este es natural, es una calcita. Esta calcita tiene una propiedad que es muy curiosa, que es bastante linda. Digamos, de verla, ¿no es cierto? Lástima que ahora no podemos verla. Si uno hace un punto, dibuja un punto en un papel y hace girar la calcita, ve que ese punto se divide en dos, o sea, se forman dos puntos. Eso se llama, digamos, tiene un nombre, esa propiedad, que es, digamos, de dividir, digamos, los rayos, el rayo que incide, ¿no es cierto?, el rayo de luz en dos, o sea, la propiedad de birrefringencia se llama. Y ven ustedes cómo es, cómo la mínima unidad de, digamos, del átomo, la celda unidad, cómo se, digamos, se replica hasta hacerse macroscópicamente igual. Ven ustedes. Ahora, este es de una calcita. Aquí tienen un cuarzo, que es una estructura, ¿se acuerdan? Que habíamos visto que está formada por un tetraedro de sílice. Ven ustedes la forma que tienen. Y esto es, digamos, replicar la estructura, o sea, la celda unidad macroscópicamente. No sé si la ven. Más arriba, Teresa. ¿La pueden ver? Ponela un poco más arriba. Analía, ¿la pueden ver? Sí. No sé si me escuchan, ¿me escuchan? Analía, ¿me escuchan? Sí, se escucha, pero ya está escuchando. Analía, Analía, ¿me escuchas?
No sé Sí, si me Teresa, escuchan o no. Profe, sí se le escucha. ¿Me escuchan o no? Ah, no, eso yo. ¿La pueden ver? Bueno, este es un cristal, este es un cristal de cuarzo, ¿no? ¿Me escuchaban? Por eso, porque algunas veces se me corta a mí también, entonces por eso es un cuarzo. Aquí tienen una pirita. Una pirita, ustedes ven ahí cómo está cristalizada. La pirita tiene una estructura cúbica. No van a ver bien los cubitos porque los cristales se entrecruzan unos con otros, entonces por ahí se deforman, pero... Se cortó. Bueno. Se le cortó la profe. Sí, de todas maneras la idea era mostrarles unos cuantos minerales para que ustedes vean cómo se repite la celda unitaria. Así que bueno, si no se puede ahora, se los mostramos las próximas. Esta clase, chicos, es, como les decíamos, para que repasen conceptos, así que no se preocupen, yo sé que son por ahí muchos conceptos que los debieran de tener, pero por lo menos hay algunas cosas básicas que tienen que sacar y recordar cuáles son las celdas unitarias, cuáles son los tipos de enlace que hay, para que después cuando manejemos con las propiedades podamos ya directamente manejar ese léxico y ustedes se ubiquen en lo que estamos hablando. Esto es solamente como para que ustedes recuerden los conceptos, por eso yo les digo que todavía la materia en sí no vamos a entrar hasta que terminemos de dar la otra clase más, que también es una clase de fundamentos, y después ya vamos a empezar ya con la temática más propia de la materia. De esto ya vamos a ver cómo salió la filmación, la grabación. De todas maneras, como les digo, esto es para que repasen. Sí o sí, yo les voy a subir el Power para que ustedes repasen algunos de estos conceptos, pero no son cosas que nosotros tomemos, ¿sí? O sea, no le vamos a preguntar cuántas son las redes de Bravén y todas esas cosas, pues todo eso pertenece más a la parte de ciencias de los materiales. Nosotros lo que queremos es darles herramientas para que ustedes se puedan manejar ya a nivel de lo que sería el requerimiento de una industria, que ese es el estándar. Sí, mostró Pirita, sí. Sí, no me acuerdo la primera que era. Creo que sí. La que estaba mostrando, me acuerdo. Después sí mostró cuarzo y mostró Pirita, pero la otra no me acuerdo. De todas maneras se las volvemos a mostrar la próxima calcita. Calcita, bueno. Yo, como ustedes ven, ya me dedico a pasar el Power, por ahí me distraigo. Bueno, nos estamos encontrando. Ahí está Teresa de vuelta. Hola, Tere. La ingeniera tiene problemas desde hace rato con su instalación de internet y no se la pueden solucionar y no. Así que por eso también yo paso las presentaciones y todo, porque si no, a veces se le empieza a retrasar el audio y bueno, es todo un tema. Pero bueno, allá trato de solucionarlo todo y no hay forma, y estos días está más complicado todavía. Así que bueno, chicos, no hay problema. Yo les subo esta clase, o sea, les voy a subir el PowerPoint, no sé si vale la pena subirle la grabación, ustedes lean un poco. Y el martes nos vamos a encontrar para dar otra parte, que es la parte de cristalización, y después ya arrancamos con una temática que para ustedes va a ser un poco más accesible, ¿sí? Yo sé que esta parte por ahí no les gusta a todos, pero bueno, son conceptos que hay que tener. Además, está bueno, digamos, que si son ingenieros, hay una gimnasia que hay que hacer, es relacionar lo que uno estudia, lo que uno ve con lo que aprendió antes y esto aplicado, ¿no? Por ahí algunas veces le cuesta enganchar un poco al principio en esta materia porque acaban muchos conocimientos aplicados de lo que ustedes vienen o traen, digamos, ya de las materias anteriores. Así que bueno, chicos, nos estamos viendo el martes a las 8:30 y ya el link va a ser el mismo, todos los martes el primer link y el segundo va a ser a las 15. Así que ahí vamos a ir, ya vamos a ir trabajando. La semana que viene ya vamos a estar. Sí. Disculpe, ¿no? Sí, quería consultarle si iba a subir también el PowerPoint que pasaron el martes. Sí, vamos a subir los dos. Eso nosotros no tenemos problema, así que se los subimos sin inconveniente. Ustedes los miran un poco y ven. Les repito que todo esto, esta clase y la que viene son clases que teóricamente tendrían que ser de repaso de conceptos. Pero como bueno, ya nos pasa de que después empezamos a preguntar y no conocen, se los damos.
Sé que es una clase más pesada porque son muchos conceptos muy abstractos a veces, pero bueno, tómenlo como eso, como una base que tienen que tener para lo que viene, que ya vamos a ver si se puede poner un poco más entretenido, ¿sí? Bueno, chicos, nos estamos viendo el próximo martes. Por ahora no tienen tarea, así que sigan tranquilos, aprovechen de repasar un poco esto nada más, y ya vamos a ir preparando el aula para que armen. Lo que sí vayan armando son los grupos, ¿no? No se olviden de incluirme en alguno de los grupos que tienen de WhatsApp y avisarme a aquellos que están con la materia regular para ver después en la académica que no tengan problemas, ¿sí? Bueno, nos vemos el martes. Está la ingeniera, pero no sé si se enganchó bien de vuelta, ¿ves? Parece que no. Bueno, nos vemos, chicos, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego, chicos.